En el silencio mortal del desierto de Arizona en 1885, un vaquero salvó a dos niñas apaches perdidas de una noche de terror. Pero nunca esperó que su hermana de 25 años apareciera, feroz, valiente y de una belleza impresionante. En el momento en que sus ojos se encontraron, su destino cambió para siempre. Para más historias emotivas de la frontera, no olviden dar me gusta y suscribirse. Comencemos. La noche del desierto en Arizona de 1885 se sentía más fría de lo habitual mientras Luke Mercer guiaba su caballo a través de un cañón estrecho. El viento llevaba una extraña mezcla de silencio e inquietud, haciendo que Luke mantuviera una mano cerca de su pistolera por si acaso. Había pasado años recorriendo estos senderos, y nada lo sorprendía ya, o eso pensaba, cuando divisó dos pequeñas sombras agachadas bajo un árbol de mezquite caído, se quedó inmóvil. Los niños no vagaban por el desierto de noche. Algo estaba mal. Entrecerró los ojos, dejando que la luz de la luna revelara la verdad escondida en las siluetas temblorosas. Al principio, Luke se preguntó si las formas eran animales, o tal vez ilusiones creadas por el agotamiento. Pero entonces un sollozo suave y entrecortado llegó hasta él, el llanto inconfundible de un niño asustado. Su pecho se oprimió. Se bajó de su caballo, las botas crujiendo suavemente en la arena, y se acercó lentamente para no asustarlos más. A medida que se acercaba, las formas se hicieron claras. Dos pequeñas niñas apaches, sus cuerpecitos temblando de frío y miedo. No podían tener más de 7 u 8 años, quizás menos. Lo miraron con ojos grandes llenos de lágrimas. Luke se arrodilló a unos metros de distancia, manteniendo sus manos visibles para mostrar que no pretendía hacerles daño. Su voz se suavizó, más firme de lo que se sentía por dentro. Les dijo que no estaba allí para lastimarlas, que solo quería ayudar. Las niñas no hablaron, solo se aferraron más fuerte la una a la otra, sus delgados hombros temblando incontrolablemente. Su ropa estaba desgarrada y polvorienta, y sus pequeños pies sangraban por correr descalzas sobre rocas afiladas. Luke se dio cuenta de que debían haber viajado lejos, demasiado lejos para que niñas tan pequeñas sobrevivieran solas. Se movió con cuidado, buscando en su alforja una manta de repuesto. La puso suavemente sobre sus hombros, observando cómo se encogían al principio, antes de inclinarse lentamente hacia su calor. Una de las niñas escondió su rostro, mientras la otra miraba a Luke con una mezcla de miedo y desesperación. Podía sentir el peso de su silencio, el terror no expresado que llevaban consigo. Algo terrible había sucedido, algo que las había llevado al desierto nocturno solas. Luke sabía que no tenía tiempo que perder. Después de un momento, se quitó su abrigo y lo envolvió alrededor de ambas niñas para mantenerlas calientes. Las levantó una a la vez, notando lo ligeras que eran, como si días de miedo y huida hubieran drenado cada onza de fuerza de sus pequeños cuerpos. Luke las acomodó en su caballo, asegurándolas con la manta para que no cayeran. Susurró palabras de consuelo, aunque no sabía si entendían sus palabras, pero esperaba que entendieran la ternura en sus acciones. Una vez que montó detrás de ellas, Luke chasqueó la lengua y guió al caballo hacia un lugar más seguro. Seguía mirando a las niñas, comprobando su respiración, asegurándose de que el frío no las abrumara. La luna proyectaba sombras plateadas a lo largo de las paredes del cañón, creando formas que parecían fantasmas observando su viaje. La mente de Luke se llenó de preguntas. ¿De dónde habían venido? ¿Quién las había perseguido? ¿Por qué estaban solas? Y la pregunta que más le molestaba: ¿cuántos más seguían ahí afuera en peligro? Cuando llegaron a un pequeño claro, protegido por rocas altas, Luke rápidamente construyó una fogata para calentarlas. Las llamas parpadeaban, reflejándose en los ojos de las niñas. Se sentaron cerca, todavía demasiado asustadas para hablar. Luke ofreció agua usando una taza de hojalata, y después de un momento de vacilación, bebieron. Podía ver el agotamiento arrastrándolas hacia abajo,
sus párpados pesados, pero sus cuerpos demasiado tensos para dormir. Luke no las presionó para que hablaran. Sabía que el trauma encerraba a los niños en el silencio. Simplemente se sentó cerca, dejándoles saber que ya no estaban solas. La noche se hizo más profunda, trayendo aire más frío y vientos más fuertes. Luke observó a las niñas entrar y salir de un sueño inquieto, sus pequeñas formas acurrucadas juntas como dos pájaros asustados. Se quedó despierto, protegiéndolas de cada sonido y sombra. Los coyotes aullaban en la distancia, y Luke mantuvo su rifle cerca, preparado para cualquier cosa. No sabía por qué sentía un impulso tan fuerte de protegerlas, más fuerte de lo que había sentido por cualquier cosa en años. Tal vez porque eran indefensas, tal vez porque le recordaban que la frontera podía ser cruel y que a veces todo lo que la gente tenía era el uno al otro. Mientras el fuego crepitaba suavemente, Luke estudió los rostros de las pequeñas, notando moretones y rasguños que contaban una historia silenciosa de desesperación. De lo que fuera que habían huido, había sido despiadado, y aunque no sabía a quién pertenecían, sintió la responsabilidad asentarse pesadamente sobre sus hombros. Dejarlas atrás nunca había sido una opción. No le importaba el color de piel, la tribu o la política. Estas eran niñas, y las niñas merecían seguridad, sin importar de qué mundo vinieran. Luke sabía que salvarlas podría traer problemas, pero perderlas en el desierto habría sido imperdonable. Lo que Luke no sabía era que a kilómetros de distancia alguien ya las estaba buscando. Una mujer que había cruzado ríos y senderos rocosos, su corazón latiendo con miedo por sus hermanas perdidas. Una mujer con fuego en su espíritu y fuerza en sus huesos. Había jurado que las encontraría antes del amanecer o moriría en el intento. Y sin darse cuenta, Luke Mercer estaba a punto de conocerla. Un encuentro destinado a cambiar toda su vida y remodelar las tres para siempre. La primera luz de la mañana suavizó el paisaje escarpado, mientras Luke Mercer guiaba su caballo hacia un viejo puesto de comercio abandonado que había usado muchas veces como refugio. Las dos pequeñas niñas se aferraban a él, exhaustas, pero ya no temblando tan violentamente como la noche anterior. Luke las ayudó a bajar de la silla y las llevó adentro, lejos del viento del desierto. Encontró un banco medio roto, lo limpió del polvo y las sentó suavemente. Sus pequeños rostros estaban pálidos de fatiga, pero ahora confiaban en él lo suficiente como para quedarse cerca en lugar de esconderse. Luke sintió esa confianza pesada en su pecho. Sacó las galletas sobrantes de su alforja, las ablandó con agua y las ofreció pedazo por pedazo. Al principio, las niñas vacilaron, como si no estuvieran seguras de si la comida era verdaderamente suya para tomar. Cuando finalmente la aceptaron, comieron lentamente, cuidadosamente, como niñas que habían aprendido a sobrevivir más de lo que habían aprendido a vivir. Luke no las presionó con preguntas. Dejó que el silencio se asentara, sabiendo que el trauma solo se revelaba cuando un corazón se sentía lo suficientemente seguro para hablar. Se quedó cerca, paciente, observando cómo sus ojos recuperaban un poco de luz. Cuando la mayor de las dos finalmente susurró, su voz tembló como una hoja en el viento. Explicó que su campamento había sido atacado en la oscuridad de la noche. Todo había sido fuego, gritos y confusión. Su madre las había empujado hacia los árboles, diciéndoles que corrieran, prometiendo que las encontraría pronto. Pero las niñas habían corrido hasta que no pudieron correr más, perseguidas por el terror más que por el peligro. Luke escuchó en silencio, los puños apretados. Había visto incursiones antes, conocía la brutalidad de la que los hombres eran capaces, y ahora entendía por qué las niñas estaban temblando cuando las encontró. Luke puso una mano en el hombro de la niña y prometió mantenerlas a salvo hasta encontrar a su gente. No era una promesa hecha a la ligera, era una que grabó en sus propios huesos. Las pequeñas se apoyaron en él, encontrando consuelo en la fuerza de alguien que se sentía como un muro entre ellas y el mundo. Mientras terminaban de comer, Luke se levantó
y miró por la puerta agrietada, planeando su próximo movimiento. Necesitaba encontrar a su tribu, pero también sabía que el peligro aún podría estar cerca. Tenía que tener cuidado de no conducir el problema directo hacia las niñas. Justo cuando alcanzó su equipo, un cambio repentino en la luz llamó su atención. Alguien estaba afuera. Una sombra, alta e inmóvil, enmarcada por el sol de la mañana. La mano de Luke fue hacia su pistola por instinto, pero antes de que la desenfundara, las dos niñas jadearon suavemente. Sus expresiones cambiaron del miedo a algo que no esperaba. Esperanza. Luke se congeló. Una voz llegó desde la puerta, baja y temblando de miedo, fuerza y algo cercano a la desesperación. «Nenina, Tala». Las niñas corrieron antes de que Luke pudiera reaccionar, sus pequeños pies golpeando el piso de madera. De pie en la puerta había una mujer como ninguna que Luke hubiera visto jamás. Su larga trenza caía sobre su hombro, balanceándose con sus movimientos, mientras se arrodillaba y envolvía sus brazos alrededor de sus hermanas. Era alta, fuerte y feroz, pero el alivio que se extendía por su rostro suavizó cada borde afilado. La niña mayor sollozó contra su pecho mientras la menor se aferraba a su cintura. Luke observó en silencio, sintiendo el peso del momento. Esta era la persona hacia la que habían estado corriendo en sus corazones toda la noche. Su protectora, su sangre, su ancla. La mujer las sostuvo con fuerza, susurrando en apache, su voz llena de amor, dolor y gratitud a la vez. Luke retrocedió por respeto, dándoles espacio, aunque cada instinto le decía que ella era alguien que valía la pena comprender. Después de un largo momento, ella se puso de pie y finalmente lo miró. Sus ojos se encontraron con los de él, afilados, ardientes y cautelosos al principio. Luego, lentamente, muy lentamente, el fuego se suavizó en algo más cálido. Observó el abrigo envuelto alrededor de las niñas, las migajas de comida en sus manos, la forma gentil en que Luke había mantenido su distancia. Su expresión cambió de nuevo, esta vez a gratitud. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre su corazón antes de hablar. «Mi nombre es Aya», dijo, con voz calmada pero cargada de emoción. «Ellas son mis hermanas». Luke se presentó en voz baja, de repente consciente de lo poco familiar que sonaba su propio nombre junto al de ella. Aya inclinó la cabeza ligeramente. «Las salvaste», susurró. «Salvaste lo que queda de mi familia». Sus palabras eran firmes, pero Luke escuchó el dolor debajo de ellas, el desamor de alguien que había perdido más de lo que se atrevía a admitir. Luke trató de restar importancia al elogio, diciendo que solo hizo lo que cualquiera con alma habría hecho, pero Aya negó con la cabeza. «Muchos no lo harían», respondió. La verdad en su tono lo golpeó más fuerte de lo esperado. Se acercó más, su mirada estudiándolo cuidadosamente, como si estuviera tratando de entender qué tipo de hombre arriesgaría su vida para proteger a dos niñas que no eran suyas. Luke se encontró incapaz de apartar la mirada. Algo en ella, su fuerza, su dolor, su fuego, lo atraía con una fuerza que no reconocía. En ese momento tranquilo y sin palabras, algo cambió dentro de Luke Mercer. Había salvado a las pequeñas niñas por instinto, por humanidad. Pero allá despertó algo más profundo, algo que no sabía que existía ya. Estaba allí de pie como una guerrera, moldeada por el desamor y la esperanza, y sin embargo lo miraba con una gratitud tan honesta que se sentía como si llegara directo a su pecho. Luke no era un hombre fácilmente sacudido, pero una mirada a sus ojos lo hizo sentir inestable, como si el suelo debajo de él hubiera cambiado. Aya extendió la mano y tocó las cabezas de sus hermanas suavemente. Luego miró de nuevo a Luke con una suavidad que se sentía inesperada, inmerecida y peligrosa. Le agradeció de nuevo, no con miedo, no con cautela, sino con sinceridad real y sentida. Y en ese momento, Luke supo la verdad. No quería admitir que salvar a las pequeñas había sido el destino,
Pero conocer a Allá era algo completamente diferente, algo que hacía que su pulso se acelerara, algo que se sentía como el comienzo de una historia en la que no había planeado entrar, pero de la que no podía alejarse.